Bien, hermanos, comencemos con una introducción a la clase del día de hoy. Contexto histórico es lo que a nosotros también debe preocuparnos en cada exposición, en cada estudio de la palabra de Dios, porque, como bien le dije en algunas oportunidades, los textos bíblicos no cayeron en paracaídas o aparecieron por arte de magia en un determinado pasaje bíblico. Todo nace en un contexto. Y el contexto histórico nos va a dar información adicional para poder entender con mayor precisión lo que el autor humano eh, estaba viviendo y estaba enseñando en su contexto, en su tiempo. Entonces, quiero compartir en primer lugar esta, este comentario de Charles Ryder que dice respecto a la inspiración de la Biblia. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de sus escritos originales. Entendiéndose que la Biblia es un libro eh, de autoría dual. ¿Qué significa eso? Que Dios es el autor divino de las escrituras, pero usó a hombres como nosotros para poder comunicar su verdad. O sea, si Dios nos quisiera hablar en sus términos, nadie podría comprender. Eso es la base. Entonces tiene que usar a hombres humanos como nosotros para que nosotros podamos entender el lenguaje de Dios. Porque una de las características de lo que Dios es que Dios es trascendente, o sea, Él trasciende fuera de toda naturaleza humana y por lo tanto el hombre tiene que tratar de comprender a este Dios trascendente y es ahí donde Dios también se hace inmanente, penetra en la creación que el Dios mismo hizo para que el hombre pueda conocer algo de Dios. ¿Ya? Entonces, Dios usa autores humanos y esos autores humanos estaban en un contexto, hablaban un lenguaje determinado y por lo tanto el contexto histórico a nosotros nos va a ayudar a determinar ciertas verdades que son importantes a la hora de estudiar un pasaje de la Escritura. Entonces tiene este gráfico aquí, Dios, el autor humano y nosotros. No pasamos directamente hacia Dios, pasamos por el autor humano. Y el contexto histórico nos va a ayudar a entender el trasfondo histórico de ese autor humano. ¿Se entiende? Por eso es importante entender y darle énfasis al estudio del contexto histórico de un pasaje de la Escritura, porque estamos respetando la inspiración de la palabra de Dios, la revelación de Dios, que Dios usó a un hombre así, igual que nosotros. La diferencia es que fue inspirado por el Espíritu Santo. Dios preservó su palabra a través del hombre por medio de su Espíritu Santo para que su palabra siga manteniendo la revelación original. Si no estuviera el Espíritu Santo, si no fuera auxiliado este hombre por el Espíritu Santo, entonces no podríamos nosotros poder comprender a, a Dios. Entonces, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el propósito de la palabra de Dios, inspirada. O sea, Dios exhaló, ese es el término inspirado. Dios exhaló, sopló su palabra, exhaló. Los santos hombres de Dios, dice Pedro también, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos entonces es la base para poder comprender y darle toda la atención posible a el contexto histórico. Hay que hacer esta diferencia.
entre el contexto lógico, lo vimos en la clase pasada, en donde tenemos el texto en primer lugar, identificamos el texto, eh, tenemos que ir respetando sus contextos y ahí vemos este gráfico, los círculos concéntricos, contexto inmediato, que son, por ejemplo, si es 1 Timoteo capítulo 3 versículo 10, el contexto inmediato del versículo 9 versículo 11 y más inmediato en los Inmediato. versículos anteriores. Entonces, eh, después de ese contexto inmediato viene el contexto del libro, del capítulo, del libro, del mismo autor, del mismo testamento, de otro testamento. Entonces, eso es lo que debemos respetar en el llamado contexto lógico. El contexto histórico, ah, conocer el entorno histórico, es decir, las costumbres, condiciones del autor y su audiencia arrojarán más luz sobre el texto objeto de nuestra interpretación. Cuando vamos nosotros entendiendo un poco más del contexto histórico, eh, los textos van teniendo mayor sentido. Cada texto va entendiéndose de mejor manera. Entonces, darle atención al contexto histórico es abordar uno de los peldaños que nos va a acercar más a la exposición de la palabra de Dios. ¿Ya? Acuérdese que cuando les decía que imagínese usted el púlpito en un lugar alto y para llegar a ese púlpito, para poder predicar, usted tiene que ir escalando peldaños, ¿ya? Pasamos el primer peldaño que es nuestro primer acercamiento a un texto bíblico, que es la observación, ¿ya? Y por lo tanto, debemos ir, obviamente, y avanzando hacia llegar a la exposición. Ahora estamos en el peldaño del contexto histórico y tenemos que pasar por aquí porque tenemos problemas. Nosotros tenemos un problema enorme cuando vamos al texto bíblico. En primer lugar, porque somos pecadores y nuestra naturaleza debe ser sujetada por principios bíblicos y principios, herramientas que nos van a sujetar a un principio bíblico objetivo de interpretación. Porque si nos vamos a ir por la tincada, vamos a salir con cualquier disparate en la interpretación de un texto. Por eso hay reglas, y esas reglas deben ser obedecidas a la hora de interpretar. Y una de estas reglas justamente es interpretar el texto de acuerdo a un contexto histórico. Tenemos problemas. Dice Roy, si no leyó o no tuvo el tiempo de poder leer, leo lo que dice Roy Suk cuando habla de interpretación básica de la Biblia, página 12-13 más o menos. Dice, una de las mayores razones por lo cual es difícil entender la Biblia es que es un libro antiguo. ¿Ya? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés cerca del 1400 antes de Cristo. El último libro de la Biblia fue escrito por el apóstol Juan cerca del año 90 después de Cristo. Entonces, algunos de los libros fueron escritos hace aproximadamente 3400 años. Y el más reciente fue escrito hace aproximadamente 1900 años. Esto sugiere que en la hermenéutica debemos tratar de superar las brechas planteadas por tener un libro tan antiguo en nuestras manos. Se aguanta la gran labor de los, los que vamos a interpretar un pasaje de la escritura y vamos a tratar de exponerlo, porque antes de exponerlo tenemos que interpretarlo y estudiarlo. Y la gran brecha o el gran problema que tenemos es la brecha de tiempo, porque la Biblia es un libro muy antiguo. Entonces, ¿para qué nos sirve el contexto histórico? El estudio del contexto histórico es para abordar justamente y tratar de alivianar el peso de esta gran brecha del tiempo, tratando de respetar. Imagínense buscar en la línea de tiempo, viajar hacia el pasado siguiendo la misma ruta, ¿ya? Las brechas. Las brechas.
son estos espacios inalcanzables por el cual uno de manera fácil no va a poder llegar. Y esta brecha que nos narra también el libro de Roy Suk las nombra, ahí tenemos la brecha cronológica, obviamente el tiempo, la brecha geográfica, la brecha cultural, la brecha lingüística, la brecha literaria, la brecha sobrenatural. Y ahí quiero hacer la lectura de de lo que dice Royce respecto a la brecha del tiempo, cronológica. Debido a que es tan grande la distancia de tiempo entre nosotros y los escritores y los lectores originales de la Biblia, existe un abismo enorme, ya que no estuvimos allí. No podemos hablar con los autores ni con los primeros lectores para descubrir de primera mano el significado de lo que escribimos. No sé si usted eh, habrá leído en alguna oportunidad lo que el apóstol Pablo habla en 2 Tesalonicense, es cuando dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene. 2 Tesalonicense capítulo 2, hablando de la venida del anticristo, ya el hijo de perdición. Y le dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, nosotros acá no sabemos, pero los hermanos en Tesalónica sí sabían, porque el apóstol Pablo en su viaje a Tesalónica les enseñó a ellos lo que detenía la aparición del anticristo. Nosotros para que podamos saber eso tenemos que introducirnos a su tiempo, tenemos que introducirnos al texto mismo y indagar un poco más, pero ellos lo sabían, nosotros no. Entonces, tenemos una brecha de tiempo, una brecha cronológica que debe usarse las herramientas para poder eh, abordar y pasar por esa brecha de tiempo. Tenemos la brecha del espacio geográfica. La mayoría de los lectores de la Biblia hoy en día viven a miles de kilómetros de los países donde tuvieron lugar los eventos de la Biblia. El Medio Oriente, Egipto y las naciones al sur del mar Mediterráneo de la Europa actual son los lugares donde los personajes de la Biblia vivieron y viajaron. Estos lugares se extienden desde Babilonia, actualmente Irak, hasta Roma y posiblemente España, si es que Pablo viajó allí. Esta brecha geográfica nos pone en desventaja. ¿Ya? Entonces tenemos otra brecha geográfica. La geografía es importante, hermano. Si usted se va a dar cuenta que en sus Biblias a veces lo que menos uno verá son los mapas. Y a veces la interpretación de un mapa o el mirar un mapa nos va a dar una mayor luz respecto a un determinado pasaje. ¿Se acuerda usted del pasaje cuando Jesús dice, si vas en el Sermón del Monte, Jesús enseña sobre la reconciliación? O, si vas a dejar tu ofrenda y te acuerdas allí que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tenga algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y vuelve y reconcíliate con tu hermano primero, ¿cierto? Y después va y presenta tu ofrenda. Claro, en el contexto geográfico, por ejemplo, en el espacio, nosotros acá no, para nosotros no es algo tan grave. Pero cuando Jesús le está diciendo eso, está a más o menos 160 kilómetros de distancia, enseñando en donde los que estaban recepcionando la información ahí tienen que imaginarse y decir ya, ¿dónde se presenta la ofrenda? En Jerusalén. Tienen que caminar 160 kilómetros hacia Jerusalén para dejar su ofrenda. Y cuando están allá, Jesús le dice, si estás allá y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tienes que volverte. O sea, es caminar de vuelta 160 kilómetros. Reconcíliate primero con tu hermano y vuelve otra vez. O sea, vuelve a caminar 160 kilómetros, presenta tu ofrenda y vuelve a caminar otros 160 kilómetros de vuelta para que vuelva a tu casa. De esa manera Jesús aborda la gravedad de la reconciliación. ¿Se da cuenta cómo la geografía aún, si usted se da cuenta que en los mapas, se da cuenta de la distancia en la que Jesús estaba enseñando en ese monte del monte y a la distancia que había hasta Jerusalén? Pero eso no lo sabemos hasta que no le tomamos la atención al contexto histórico que involucra también la geografía. Entonces,
Por eso es importante estudiar y abordar este peldaño de estudio de interpretación. La brecha de las costumbres cultural. Existen grandes diferencias entre la manera de pensar y hacer las cosas de la gente en el mundo occidental y a la manera en que la gente de las tierras bíblicas vivía y pensaba. Entonces es importante conocer las culturas y las costumbres de la gente en los tiempos bíblicos. Frecuentemente, las interpretaciones erróneas provienen de una falta de conocimiento de dichas costumbres. Por esta razón, se ha dedicado en este libro un capítulo completo a este tema. Lea este libro. Este libro nos va a dar mucha información adicional a lo que es el estudio de la serie de la palabra de Dios. En el tema de la cultura, hermano, hay pasajes que sí la información cultural nos da un determinado balance o inclina la balanza a una correcta interpretación. Pero eso lo va a determinar el contexto, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé si voy a ofender a alguien con esto que voy a decir, pero para que se entienda un poquito la diferencia. La cultura sí nos va a dar información adicional, pero no es determinante a la luz del contexto. El contexto va a determinar si o no la cultura es importante. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, ¿cierto? Hay muchos intérpretes modernos que usan la cultura como fuente para determinar que en ese contexto la mujer no podía enseñar porque en ese contexto cultural la mujer era mirada en menos que el judaísmo. Entonces, se ignora el mismo pasaje bíblico que está diciendo, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón porque la razón no es cultural. La razón es de origen. Y cuando hablo de origen está hablando de Génesis, porque el apóstol Pablo lo cita a Génesis. Dice, porque Adán fue creado primero. Entonces, debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de la cultura de un texto bíblico. Esa cultura va a ser determinante, obviamente, cuando el contexto la avala. Y esto hablamos de contexto lógico, ¿ya? Contexto lógico. No se olvide, los círculos concéntricos. Texto, contexto inmediato, contexto del capítulo, el mismo autor, mismo testamento y otro testamento. Entonces, pero sí es determinante la cultura en algunos casos. Pero hay que hacer esa diferencia. La brecha del idioma. Aparte de las brechas del tiempo, del espacio y de las costumbres, hay también una brecha entre nuestra manera de hablar y de escribir y la manera en la cual la gente de los tiempos bíblicos hablaba y escribía. Los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, en hebreo, en arameo y griego, tienen peculiaridades desconocidas para el idioma español. Por ejemplo, el hebreo y el arameo de los manuscritos originales del Antiguo Testamento incluían solo consonantes. Las vocales se entendían implícitamente. El hebreo es un idioma muy difícil, hay que entender obviamente una mayor profundidad y una mayor dedicación, porque justamente en originales no traían vocales, solamente consonantes. Eran implícitas, se entendían implícitamente y a veces fonéticamente se podrían deducir. Como consecuencia no fueron escritas, aunque fueron insertadas por los masoritas cientos de años después, alrededor de el año 900 después de Cristo. Además, el hebreo y el arameo se leen de derecha a izquierda, en lugar de leerse de izquierda a derecha, como estamos acostumbrados nosotros. Tampoco había espacios insertados entre palabras. Las palabras entre los tres lenguajes bíblicos van pegadas una a la otra. Un ejemplo de esto en el español sería lo concerniente al CMCLNP. Al leer estas palabras de derecha a izquierda, el lector hebraico automáticamente se daría cuenta de que esta frase incluye cuatro palabras que en español serían lo siguiente: PNLCEMC, ¿ya? Porque lo leía de atrás para adelante, como se dice, ¿ya? Tal vez no es tan difícil averiguar que esta frase dice pon la cama acá, ¿ya? Pon la cama acá. Como a veces los jóvenes escriben sin, como para abreviar ciertas palabras, ya le restan las vocales, pon la cama acá.
Pero por otro lado, las dos letras CM pueden interpretar como coma o cima o cama, porque cualquier vocal puede ser colocada en estas consonantes. Entonces, ¿cómo sabría el lector cuál es la palabra que corresponde? Usualmente el contexto daba al lector una pista sobre el significado de lo que quiso decir. Si las oraciones anteriores o posteriores hacen referencia a una cama, entonces lo más probable es que esta oración también se refiera a una cama. ¿Ve? Aún en la lingüística, el contexto lógico debe ser respetado, no solamente en lo cultural, sino en la lingüística. Pero en algunos casos es posible que el contexto no dé ninguna pista, entonces se presenta un problema, el de la interpretación, para saber cuál palabra se pretendía en realidad. Otra razón por la que la Biblia del idioma es un problema es que los idiomas originales de la Biblia tienen expresiones raras u ocultas, difíciles de comprender en español. También hay ciertas palabras que aparecen solo una vez en la Biblia, haciendo imposible poder compararlas con la forma en que han sido utilizadas en otro contexto para ayudarnos a entender su significado. Otro problema que contribuye a la brecha lingüística es la transmisión de los manuscritos originales a los manuscritos que tenemos hoy en día. Cuando fueron copiados los manuscritos, ocasionalmente entraron en el proceso de errores de los escribas. A veces un escriba leía el manuscrito a otro escriba. El copista escribía lo que para él sonaba como una palabra pronunciada por el que dictaba las palabras las palabras este tubo podrían ser escritas como este tubo. A veces un copista confundía una letra por otra que parecía muy similar en su forma escrita. Las letras hebreas que corresponden a D y R son muy similares, aunque no son idénticas, como lo son las letras W y la Y. Algunas veces la palabra fue repetida y otras veces una palabra fue omitida. Si un manuscrito incluía alguno de estos errores accidentales de los escribas, estos podían ser copiados por el siguiente copista y de esta manera ser transmitidos en la lectura, probablemente por varias generaciones de manuscritos. Perdón. En otros casos, un escriba corregía lo que él pensaba que era una palabra o letra incorrecta. El proceso de intentar determinar cuáles lecturas son las originales es llamado crítica textual. Sin embargo, estas variaciones no afectan a las principales doctrinas de la Escritura, ni afectan a la doctrina de la infalibilidad de la Biblia, la cual está relacionada con los manuscritos originales, no las copias. Esto es importante, hermano. Lo que básicamente para entender que cuando tenemos una Biblia, por ejemplo, nosotros usamos en nuestra iglesia, además, tenemos varias versiones en las cuales nosotros nos podemos estudiar, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé si usted conoce la Biblia de las Américas, es una buena traducción, pero su fuente es distinta a la de a todas las Reinas Valera, ¿ya? Por ejemplo, la fuente de traducción todas las Reinas Valera es el Textus Receptus. Algunos lo encuentran más fidedigno que la fuente de la Biblia de las Américas, que es el texto crítico. Todas son copias, algunas son, algunas son más precisas en algunas cosas, eh, pero por ejemplo, la forma de traducción tanto la Reina Valera como de la Biblia de las Américas es diferente a la traducción que usa, por ejemplo, a la Biblia, a la nueva versión internacional, la NBI, porque la metodología de traducción fue distinta. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una brecha. Porque nosotros lo que tenemos nosotros son copias de las copias de las copias de las copias de las copias. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que comparar versiones, tenemos que comparar, sobre todo en algunas cosas, cuando queremos profundizar. El autor acá, Roy Suk, dice que no afecta las verdades fundamentales del Evangelio, pero cuando queremos mayor precisión a la hora de estudio, tenemos que ir a profundizar y comparar versiones. ¿Ya? Esto es importante que lo entendamos cuando veamos.
Vemos la brecha de la lingüística. La brecha de la escritura literaria. Existen diferencias entre los estilos y las formas de escribir en los tiempos de la Biblia y los estilos y las formas de escribir en el mundo occidental moderno. Pocas veces hablamos con proverbios o en parábolas, pero aún así, la buena porción de la Biblia es proverbial o parabólica. Además, el hecho de que hay aproximadamente 40 autores humanos del libro de la Biblia a veces presenta problemas para los intérpretes bíblicos. Por ejemplo, el escritor de uno de los evangelios dijo que un ángel estuvo presente en la tumba de Jesús, mientras que otro escritor menciona a dos ángeles. El lenguaje figurado, usado con frecuencia, a veces nos presenta problemas para entender. Por ejemplo, Jesús, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta, y dijo, y yo soy el pastor. Obviamente, él no quería dar a entender que literalmente estaba hecho de madera y con bisagra, ni que él en verdad poseía ovejas que cuidaba en el campo. Ese trabajo del intérprete intentar determinar lo que Jesús sí quería dar a entender por medio de estas frases. Me, me- me recuerdo también una expresión de Jesús cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate, quítatelo, ¿cierto? Hay que entender eso en su contexto histórico, hermano. Porque históricamente el lenguaje usado por Jesús se le conoce como una hipérbole. Es una figura del lenguaje que está Jesús exagerando una verdad para darle a entender algo eh, a sus receptores, a su auditorio directo, inmediato. Entonces, debemos entender también esta figura del lenguaje, la poesía y todo lo que tiene que ver con el lenguaje usado por los actores en su contexto. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda? Si tiene que interrumpirme, interrumpa nomás, no tengo ningún problema. ¿Ya? O marca ahí en el computador o en el teléfono la manito ahí y podemos hacer una pausa o algún comentario adicional. Bienvenido. La brecha espiritual, sobrenatural. También es importante señalar que existe una brecha entre la manera en que Dios hace las cosas y la nuestra. El hecho de que la Biblia fue escrita sobre el tema de Dios la pone en una categoría única. Dios, siendo infinito, no puede ser completamente comprendido por lo finito. La Biblia habla de Dios haciendo milagros y prediciendo el futuro. La Biblia habla de verdades difíciles de comprender como la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Todo esto y otras cosas contribuyen en nuestra dificultad para comprender plenamente lo que está en la Biblia. Ya que Dios es el autor divino del libro, es totalmente único, es el único en su categoría. La Biblia no es simplemente un libro con los pensamientos del hombre acerca de Dios, aunque los incluye. También consiste de los pensamientos de Dios acerca de Dios y del hombre. La Biblia reporta lo que Dios hizo y comunica lo que Él es y lo que Él desea. La Biblia también es única porque fue escrita por Dios y el hombre. Los autores humanos escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo, según de Pedro 1:21. Este hecho de la doble autoría presenta problemas. ¿Cómo pudo Dios usar a personas de diferentes personalidades para escribir las escrituras y al mismo tiempo hacer que el producto final sea la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo afecta esto a las personalidades y estilos de escritura de los autores? Estas seis brechas presentan problemas serios cuando una persona trata de entender la Biblia. Aún el eunuco en Hechos 8 enfrentó varias de estas brechas, incluyendo la cronológica, la geográfica, la lingüística y la sobrenatural. Es un buen ejemplo en lo del eunuco. Necesitó el auxilio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿sabes qué? Felipe, acércate al carro. Allá hay alguien que no tiene las solucionadas las brechas y obviamente la luz del Espíritu Santo no estaba en su vida y necesitaba de alguien que pueda interpretarle el pasaje de Isaías. Felipe hizo interpretar, hizo interpretación, hizo exégesis de un pasaje porque el núcleo le decía,
¿De quién habla esto? ¿Habla del mismo? ¿Habla de otro? ¿De quién? Y dice la escritura en Hechos capítulo 8 que Felipe le habló del Evangelio, le presentó a Jesucristo. Entonces, Felipe pudo realizar exégesis de un pasaje del Antiguo Testamento usando, obviamente, el auxilio del Espíritu Santo y, y pasando estas brechas. La misma brecha que tenemos nosotros ahora acá. Entonces, dice el autor, eh, enfrentó varias de estas brechas, incluyendo la cronológica, la geográfica, la lingüística y la sobrenatural. Aunque mucho de la Biblia es claro y fácil de entender, debemos admitir que en otras partes son más difíciles. Aún Pedro escribió, como se escribió también nuestro amado hermano Pablo. Amado hermano Pablo. Mire, Pedro diciéndole Pablo, hermano Pablo, al apóstol Pablo. ¿Ah? Interesante. Yo historia Pablo en este tiempo, a lo mejor le diría, dime apóstol. ¿Ah? No, hermano Pablo, hermano Pablo. En las cuales, dice el apóstol Pedro, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Algunos versículos de la Biblia siguen siendo un misterio inclusivo, incluso para los intérpretes más calificados. Este libro, hermano, si usted se dio cuenta de la lectura, es un libro buenísimo, muy claro. Así que, hinque el diente, le animo a que pueda leerlo. Hinque el diente, estúdielo. ¿Ya? Entonces, Roy Suk nos da a entender estas brechas cronológica, geográfica, cultural, lingüística, literaria, sobrenatural. Tenemos esta brecha y nosotros como intérpretes tenemos que entender que existen estas brechas y que necesitamos pasarlas con las herramientas de interpretación. El contexto histórico, el propósito del contexto histórico. ¿Cuál es el propósito de poder estudiar el contexto histórico de un pasaje? Uno, uso exegético. ¿Qué es lo que es exégesis? ¿Se acordará usted? Es extraer hacia afuera la verdad de un texto bíblico. Eso es exégesis. Extraer hacia afuera, guiar hacia afuera la verdad que se está o que se va a estudiar. Entonces, el propósito del contexto histórico es uso exegético, para explicar el texto y la interpretación de su significado. Por ejemplo, en Colosenses 2:18 y la herejía agnóstica. En Colosenses 2:18 nos habla el apóstol Pablo, está hablando a una iglesia que está siendo influenciada por el gnosticismo en pañales. Ahí en Colosenses, estamos hablando entre 50 y 60 después de Cristo, recién estaba comenzando el gnosticismo y el apóstol Pablo aborda estas verdades con eh, lo que expresa esta carta. Entonces, el contexto histórico también es abordado y debe ayudarnos en la interpretación a nivel exegético. El uso doctrinal que nos proporciona el contexto histórico para demostrar la antigüedad de ciertas verdades y su efecto en la historia. La interpretación literal de las escrituras proféticas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento por Jesús y los apóstoles. Cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento, como justamente lo hizo Felipe cuando interpretó el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces tiene un propósito doctrinal. Uso apologético. La apologética es la defensa de la fe, para que se entienda. Eso es hace eso, es hacer apología. La apologética es la ciencia de defender la fe. eh, y el uso apologético, el contexto histórico, nos da un uso apologético. Por ejemplo, para demostrar la veracidad y autenticidad de determinados autores bíblicos y eventos. El uso de los títulos, por ejemplo, el uso de los títulos oficiales de oficiales romanos en los hechos valía su veracidad. La Biblia es un libro real. El libro de los hechos es un libro real, histórico. Aún es citado por estudiosos contemporáneos. La Biblia es un libro histórico, narra historia contemporánea de siglos anteriores. Entonces, la Biblia es citado aún en universidades y, como dijo un autor ah, eh, ¿cómo es que se llama este libro? Ah, un apologeta dijo, si
la Biblia, todas las Biblias del mundo fueran destruidas, se podría reconstruir fácilmente por todos los autores seculares del mundo que han citado la Biblia en sus escritos. Se puede volver a recapitalizar. Se puede volver a recopilar toda la información porque la Biblia es un libro histórico, es citado por historiadores. Entonces, también nos da un uso apologético, la historia. Uso e ilustrativo, para fijar en la mente el significado de una frase importante. La palabra consumado es, en Juan 19:30, y sus usos en la cultura comercial, cotidiano o legal. No sé si usted eh, ha puesto atención a justamente en el uso ilustrativo, en el contexto histórico que nos da la información histórica que nos da la palabra consumado es. En el griego, cuando Jesús está en la cruz y, y antes de expirar, él pronuncia esta frase, esta palabra, consumado es, en el griego es tetelestai. Y esta palabra, según el contexto histórico, era usada como una manera de decir cuando alguien iba a comprar al mercado y pagaba en la totalidad de lo que iba a comprar, decía tetelestai. O sea, está cancelado. O sea, todo está pagado. Entonces, el uso ilustrativo de una palabra en la escritura nos va a dar información adicional de cómo poder interpretar y darle mayor atención a pequeñas palabras en su uso histórico. O sea, consumado es, cancelado está, toda la deuda está pagada. Es tremendo cuando uno ve las palabras de Jesús. Cuando el apóstol Pablo en Efesios nos habla de el Espíritu, nos habla de la persona del Espíritu Santo que es las arras de la herencia hasta la posición adquirida. Las arras es también esa palabra arras también tiene un uso histórico y en su contexto histórico determina que era una, un adelanto, ¿ya? Era un depósito por un pago realizado y por lo tanto cuando el Espíritu Santo es dado al creyente, ese es un pago adelantado de una posición que ya está adquirida hasta el día de la redención, cuando Cristo venga y nos va a volver a tomar y nos va a glorificar, será un pago completo, pero ese depósito ya está puesto a la cuenta. Entonces, todas estas pequeñas palabras tienen un uso también a nivel histórico e ilustrativo, que nos dan mayor luz de una verdad bíblica. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Contexto histórico, hermano. Información necesaria. ¿Qué es lo que se pretende estudiar o cuál es el objetivo de extraer información histórica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es la información que tenemos que sacar con este peldaño del estudio del contexto histórico? El autor, características personales, circunstancias sociales del autor, entorno inmediato, etcétera. Cuando vemos quién está hablando, tenemos que identificar quién está hablando y tenemos que analizar su vida. Y así el apóstol Pablo tenemos que analizar quién era el apóstol Pablo y quién es en ese contexto. La fecha. Tenemos que situarnos en la fecha, tenemos que sacar información de qué fecha aproximada es. Receptores, sus circunstancias sociales, su situación local, todo eso nos va a brindar una información adicional a el texto bíblico que estamos leyendo. El propósito y tema del texto bíblico. Y obviamente la geografía. Y como le decía, por ejemplo, el uso de los mapas. Es también importante ponerle atención a la geografía, la información que tenemos que sacar del contexto histórico. Medios de investigación. Algunos dicen, mira, es que ¿cómo yo voy a solucionar este problema que tengo de la brecha eh, geográfica, cronológica? Tengo un tremendo vacío a nivel de material para poder extraer información del contexto histórico. Pero hermano, la primera fuente de investigación es la Biblia. La Biblia nos va a dar mucha información del contexto histórico.
sea, no podemos pasar por alto, en primer lugar, la misma Biblia. El contexto inmediato, el contexto del autor, el contexto del capítulo, del libro, ya nos va a dar un piso por el cual nosotros pararnos en el contexto y la información del contexto histórico. Diccionarios bíblicos, tenemos ayuda. Dios ha provisto a maestros para la edificación del cuerpo de Cristo que han sido usados para realizar diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, enciclopedias seculares. No porque sean seculares van a ser satanizadas, ¿no? Demonizadas. Tenemos que usar, porque como la Biblia es un libro histórico, la historia también habla. Dios es el Señor de la historia. Y por lo tanto, la historia también, las enciclopedias seculares nos van a dar información adicional que podría darnos mayor luz respecto a un texto. Libros históricos, ¿ya? Usos y costumbres del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Parece que tengo un libro también dentro de los archivos y lo voy a tratar de enviar. Hay un libro de usos y costumbres del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tenemos también el Internet, hermanos. Si tenemos Internet para poder ir comparando información y sacando información acerca del contexto histórico de un pasaje. ¿Ya? Estos son los medios de investigación. Ya. Hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Y en este momento voy a dejar de compartir y quiero abrir ahora la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos momentos. Si tienen algún comentario adicional o algo no les gustó, por favor, díganlo. Estamos claros como el agua. Qué bueno, qué bueno, hermano. Me alegro. Claro, pastor, muy claro, muy clarito, el resumen bien hecho también. Como usted dice, tenemos que ir digiriendo el libro y también la clase también, así que, pero bien clarito. Muchas gracias. Gracias, pastor. Con los ejemplos que di del uso de la geografía, del contexto eh, geográfico, cultural, se puede entender las implicancias de la interpretación de un pasaje o la luz que nos pueda dar base el pasaje. Yo lo encontré súper clarito porque normalmente dentro de las dificultades que se generan o las controversias en cuanto al significado de un versículo bíblico, es que normalmente acusan, ¿cierto?, que era de su tiempo, ya que era cultural. Pero cuando ahí usted explicaba y que es importante el contexto, en el caso de si la mujer predica o no en el culto público, no era de tipo cultural. Normalmente, puntualmente en ese texto, se utiliza diciendo que era solamente cultural, cuando si nosotros leemos el contexto inmediato, ahí uno ve que no era cultural, pues, Claro, sino desde que estaba ahí escrito como diseño de Dios. claro. Así que está clarito, pastor. Mis hermanos que están ahí en... No lo voy a obligar a hablar, hermano, sí. Pero después, si tienen alguna duda, envíen sus comentarios al grupo. Si estamos para ir aprendiendo, estamos para ir edificándonos mutuamente. Si tienen un comentario adicional que hacer también a la clase, sería bueno también que pueda compartirlo. Si tienen alguna pregunta, algún reclamo, también háganlo, hermano. Hermano Rodrigo, una consulta. Sí, Una, el libro que usted va a recomendar se puede conseguir en librería
autoría o hay que solicitarlo a una editorial? Buena pregunta. Este libro en particular de Roy Suk, no lo Ajá. yo tengo un plagio por aquí. Sí, pero se puede bajar por internet y mandar a imprimir. Sí, pues, sí, sí. Es de Roy Sí, Suk, es muy, muy bueno. ya. Ahí- Es que a Sí, lo mejor el hermano no vio, usted lo envió, ¿cierto, pastor? sí, está sí. enviado. Está en el Mm, WhatsApp. claro. Sí, Sí, está en digital. ya, Yo se lo voy a mostrar al hermano. Ya, ya. perfecto. Gracias. No sé, Se puede compartir por WhatsApp nuevamente, porque seguramente fue agregado el hermano después de que se compartió el libro. ya. La clase igual la vamos a compartir después. Yo tuve problemas técnicos aquí, pero la grabamos y la voy a subir al canal de YouTube de la iglesia y se va a compartir el enlace posterior. Ok, hermano, gracias. Hermano Leonel parece que quería hablar, ¿no? Tiene que activar su sonido, su micrófono, hermano Leonel. Tiene que pinchar. Ahí sí. Sí, perfecto. No, pastor, gracias por todo porque usted lo envió y lo imprimí, así que perfecto, lo entendí súper bien. Excelente, excelente. Gracias, mi pastor. Y bueno, bueno tenerlo en físico. Yo soy más de papel que de digital. Sí, Así sí, que, no, lo imprimimos, así que súper bien. Gracias, te agradece. bueno, qué Pastor, yo tengo una pregunta respecto a la brecha del idioma. Hay uno de los párrafos termina con la siguiente expresión, respecto a las variaciones lingüísticas. Sin embargo, estas variaciones no afectan a las principales doctrinas de las escrituras, ni afectan a la doctrina de la infalibilidad de la Biblia, la cual está relacionada con manuscritos originales. Pero ahí hay algo que me queda dando vuelta, respecto que no afectan a las principales doctrinas de la escritura. Entonces, ¿estas variaciones sí afectan algún tipo de doctrina? Y si sí, podría de dar hecho, algún ejemplo, si es que lo tiene. a ver, em, ¿por qué han salido a veces, por ejemplo, nuestro hermano Freddy nos va a hablar de más adelantito de sistemas teológicos de interpretación, ¿ya? Y obviamente van a haber diferencias a nivel periférico, digámoslo así, algunos se le encuentran que no es tan importante, por ejemplo, la escatología. Estamos hablando de estudios tiempos finales. Pero hay diferentes posturas, por ejemplo, de algunos que creen en el arrebatamiento antes de la tribulación, otros creen en el arrebatamiento después de la tribulación, otros creen en el arrebatamiento a la mitad de la gran tribulación, y otros creen en el arrebatamiento en las tres cuartas partes de la tribulación, o sea, poco antes de la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos de textos de la escritura, a veces algunos se van a topar con pasajes bíblicos que se van a trasladar en su interpretación. Y, pero cuando hablamos de doctrina fundamental, estamos hablando, por ejemplo, el mismo autor lo citaba, em, cristología. Ya, si las traducciones, em, en sus traducciones han llegado a una unidad en lo que respecta a la deidad de Jesús, entonces estamos bien. Pero si alguna traducción, por ejemplo, se imputa a la NBI que le resta deidad a la persona de Jesús en algunos pasajes bíblicos. Ahí es donde uno tiene que hincar el diente. Porque esa traducción, de alguna manera, está limitando la deidad de Jesús en algunos pasajes. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí donde cuando va a alterar, por ejemplo, alguna verdad fundamental del Evangelio, como la salvación por la sola fe, por ejemplo. Entonces, debemos identificar que esa traducción no está siendo la traducción más precisa de las escrituras. ¿Verdades como la deidad de Jesús, como la Trinidad, por ejemplo? Eh, por eso que los llamados testigos de Jehová usan otra traducción, otra Biblia, otra versión, porque las versiones eh, re- eh, reformadas, digámoslo así, digámoslo así, son Reina Valera,
Biblia de las Américas, están unidas en las doctrinas fundamentales. La fe, la persona de Jesucristo, la deidad de Dios, la deidad del Espíritu Santo, que son doctrinas básicamente fundamentales de la unidad de la fe, ¿ya? Pero sí hay otras versiones o mismas traducciones pueden ser usadas justamente para eh, tener alguna diferencia en lo que es a nivel periférico, que son, algunos piensan que es periférico la escatología. Para mí no es tan periférico, para mí es fundamental. Yo sigo creyendo que Cristo viene por su iglesia y el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Para mí es fundamental eso, ¿ya? No es- algunos no consideran tan fundamental y no vamos a pelear con los hermanos que piensan que... Pero si tengo que mandarme algún round, voy a mandarme algún round. Por eso, ¿verdad? No sé si me logre explicar. Sí, muchas gracias. Bien, hermanos, no sé si alguien más tiene alguna consulta, si no, quedaríamos hasta aquí. Hemos tratado de hacerlo, estas clases, en una hora, y gracias a Dios hemos mantenido hasta la exposición en ese rango de tiempo, porque los hermanos también que están viéndolo en diferido puedan calcular en su tiempo una hora, apartarla para poder eh, estudiarlo. Si no hay nada más y están todos ok, ¿sí? A la una, a las dos, a las tres. Entonces voy a dejar de grabar. Mm, 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 mm. Hermano Rodrigo, usted está con el, ¿cierto? Usted está como anfitrión ahora, o sea, hace un par de minutos atrás. Yo todavía tengo la grabación en curso a solicitud de algunos hermanos que dijeron que el debate post de la clase igual contribuye al enriquecimiento de la misma, así que No, estaba grabando, pero me soltó la grabación. no importa, yo lo voy a subir luego al canal, Ya, rapidito, así que, ok. Ya, hermanos, pero entonces está, estaríamos. hasta los comentarios finales están grabados. Perfecto. Ya, mis hermanos, Dios les bendiga. Voy a tratar de subir un material adicional que, como le decía, usos y costumbres del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que sería bueno poder tenerlo también en nuestro poder para poder seguir estudiando y abordar este peldaño de el contexto histórico. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿sobre quién cae la suerte? Hermano Leonel, por favor, ¿podría orar para terminar este tiempo?